Bienvenidos a este episodio en el que vamos a hablar sobre la alimentación complementaria. Bueno, Nata, bienvenida. Tú eres terapeuta ocupacional y creo que este tema nos une un montón porque yo siendo nutricionista, tu terapeuta, manejamos niños todos los días. Y en la consulta atendemos y en la vida real y en todos los días niños que están empezando la alimentación complementaria y sus familias, ¿cierto? Así es, la alimentación complementaria es un momento fundamental para los niños y para las familias. Trae cantidad de retos, cantidad de experiencias maravillosas, pero también muchas dudas e inquietudes para los padres. Sí, es un momento como los papás están tratando de decidir qué es lo mejor, ¿no? Y uno cuando es papá quiere tomar las mejores decisiones y tiene mil vocecitas alrededor, todas participando en esta toma de decisión. Y hoy precisamente quiero que hablemos sobre esto de cómo escoger el mejor método de alimentación complementaria para un bebé. Así es, la verdad es que hay mucha información, no solo la que dan los profesionales, sino la que tenemos en las redes sociales. Sin realmente los papás se cargan de información, se cargan de angustia y creo que esto afecta muchísimo la alimentación complementaria. Creo que podemos arrancar con la premisa base y es, no hay un método de alimentación perfecto para algún niño, alguna familia, pero que esta elección depende de muchos factores. Sí, yo creo que no todos los métodos se ajustan a todos los niños y eso es lo que tienen que tener claro los papás, porque a veces las redes sociales mandan el mensaje. Por ejemplo, que todos los bebés deben comer únicamente sólidos y aquellos que están comiendo papillas lo están haciendo mal. Entonces, a veces llegan a la consulta con esos temores de papás de, bueno, yo no me siento listo para darle un pedazo de carne a mi bebé, pero veo videos de profesionales en salud, de influencers o de personas que sigo y me parece que mi hijo debe comer eso, pero tengo demasiada angustia, ¿sí? O me voy a ir de casa y la persona que a quedar a cargo de la alimentación va a ser tal vez eh, una nana, un cuidador, una abuela, y me da miedo que te pese la asfixia. Así es, creo que las cosas que más sucede durante el inicio de alimentación complementaria es culpa y miedo. Creo que son Sí, dos emociones que más presentan las familias y que nos hacen llegar a errores comunes, y por eso estamos aquí, para poder darles una guía de qué cositas se pueden presentar durante esos momentos y cómo resolver estas inquietudes. exacto. Empecemos hablando de qué es la alimentación complementaria para que tengamos ese concepto claro. Entonces, aclaremos que es un proceso, o sea, la alimentación en sí siempre va a ser un proceso en el que ingerimos alimentos y que involucra muchas otras cosas, temas emocionales, sociales, costumbres. Y es un proceso en el que se empiezan a introducir poco a poco los alimentos, porque ya la leche materna o la fórmula láctea que usan algunos bebés no es suficiente para cumplir los requerimientos nutricionales de ese bebé. Entonces, hay que empezar a introducir alimentos. Pero muchos papás a veces dicen, pero le serví el plato y no se lo comió, ¿cierto? ¿Te pasa? Le serví la comida y no se la comió toda. Y es que, claro, en las primeras semanas o en el primer mes de alimentación complementaria, pues ese bebé no se va a devorar ese plato de comida. Algunos lo harán, sí, ¿cierto? Pero no es la regla. Primero existe todo un proceso de exploración y es que la alimentación no es solamente la parte nutritiva, ¿cierto? Brindar nutrientes y ya, sino una parte en la que tú entras mucho, que es la parte exploratoria y sensorial. Así es, yo creo que es importante entender que sobre todo las primeras semanas en las que los niños se están acercando a los alimentos, no es esperado que el niño coma todos los alimentos o inclusive que se los lleve todos a la boca. Realmente em, es un proceso en el que el niño se acerca al alimento, lo explora, lo huele, lo toca, lo observa y va también aprendiendo a través del ejemplo del adulto, que es algo que se come a través del mi alimento. Yo siempre pongo este analogía en mis talleres, en los cursos con las familias, y es con temas de desarrollo, no es algo como que nivel de alimentación complementaria desbloqueado en el cerebro, Sí. como el fuego al nivel siguiente nivel, sino que realmente es, yo me expongo a una experiencia enriquecedora y aprendo a través de la interacción de mi cuerpo con ese alimento. Entonces aprendo a tomarlo, a tocarlo, a observarlo, a saber qué huele. Es muy diferente el sabor de la leche materna o la leche de fórmula a los alimentos que presentamos. Entonces creo que es fundamental entender es que la alimentación complementaria en las primeras semanas es un espacio más de exploración, más que de alimentación de nutrir el cuerpo, porque en ese momento, por eso ahí es clave decir algo que hemos conversado tú y yo, y es que el inicio de la alimentación complementaria es fundamental que se dé en esa época, en esa etapa para que esos momentos en los que todavía no ingiere
la leche sea suficiente por unos momentos para nutrir el cuerpo, porque si ya pasa más tiempo, pues se Claro, vuelve puede más caer en delicado. desnutrición. O sea, siempre la alimentación complementaria puede empezar en cualquier momento entre los 4 meses y los 6 meses de vida, ¿cierto? En países desarrollados va iniciando más hacia los 4 meses y a veces en consulta B1 mucho que los pacientes extranjeros me consultan por qué debe pasar ya, si las guías a veces dicen a los 6, pues los países desarrollados van sugiriendo iniciar a los 4 meses, mientras que los países en desarrollo intentan esperar un poco más hacia los 6 para evitar riesgos de enfermedades diarreicas y otras enfermedades como parasitarias que puedan afectar la salud de ese bebé. Entonces es necesario que sea entre los 4 y los 6 meses. Nunca después de los 6 meses porque ya el cuerpo no tiene suficientes reservas de hierro que con las que venía de la gestación, la leche materna o la fórmula, como te decía, no es suficiente. Entonces va a empezar a comer pequeñas cantidades que van a lograr que crezcan adecuadamente, ¿no? Entonces llega ese momento de escoger, ¿no? Entre 4 y 6 hay un gran cambio, ¿no? Los bebés entre 4 y 6 meses pueden lograr hitos del desarrollo como sostenerse sentado, el control cefálico, control mano-boca, todos indispensables para la alimentación complementaria. Dime, Nata, ¿qué te parece a ti? Debe tener un bebé para poder empezar un método u otro? ¿Qué Realmente, buscamos? realmente es importante saber que en estos 4 o 6 meses se dan varios procesos de desarrollo psicomotor. Entonces tenemos niños que ya controlan cabeza, que ya controlan tronco, que se sostienen sentados con un apoyo reducido, ¿sí? Que tienen interés por explorar los objetos, que hay un interés por agarrar y llevar los objetos a la boca, que es el principal método de exploración de los bebés, en la Ujú. exploración oral, y principalmente que el reflejo de destrucción de los bebés haya disminuido, sí, que se esté en proceso de maduración. Explícanos qué es el reflejo de extrusión para que los papás en casa o los cuidadores puedan saber si su bebé ya superó ese reflejo, si ya va avanzado. Digamos que el reflejo de destrucción es el reflejo que le permite a los bebés alimentarse con leche materna y evitar que ingrese a su boca alimentos sólidos que puedan presentar riesgo en la vida de los bebés. En este caso es empujar con la punta de la lengua el alimento o el ofrito hacia afuera. Por eso muchas veces, cuando iniciamos la alimentación complementaria, la respuesta de los niños a la cuchara o al alimento sólido blando es empujarle. Entonces a veces inclusive tendemos a confundir rechazo al alimento con que está en maduración ese proceso de destrucción. Yo creo que es muy importante entender aquí que los niños hay que observarlos todo el tiempo. Es decir, yo tengo que exponerle al alimento, ver cómo interactúa con el alimento y luego de intentar ofrecerlo nuevamente en otra oportunidad, con otra textura, con otra temperatura, pero seguir exponiendo el alimento y no solo quedarme con la idea de lo rechazó la primera vez o no le gusta, porque a veces tenemos mamillas de 6 meses, de 6 meses, no es que no le gusta tal, 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 y yo digo, ¿cuántas veces lo ha probado? Una, no, o sea, no sabemos qué fue lo que sucedió. Hay texturas más complejas que otras, hay sabores más fuertes que otros también, entonces creo que la exposición a eso nos permite participar de una forma más activa en la alimentación. Pero principalmente son esos puntos los que nos van a Entonces, decir, está control listo. cefálico, Control de tronco, ajá, control de tronco, interés, o sea, patrón mano-boca por llevar ujú, alimentos o que objetos se a la lo, que boca. se lo ven con los Exacto, con juguetes, todo. Los bebés, ajá. control que ven en el piso, control que se llenan la boca, todo. Por eso inclusive hablamos de que el riesgo de atragantamiento de los niños en esta edad es mayor porque hay interés por llevarse toda la boca. Ujú. Entonces, de acuerdo a lo que yo vea, ellos no tienen ese riesgo, no ese conocimiento de que eso puede generar algún tipo de riesgo. Entonces, ese patrón lo vamos a ver clarísimo en los niños. Reflejo de extrusión que esté ahí madurando, el proceso de Madurando. maduración. Y hay otro que es importante, que es el reflejo de arcada. El reflejo de arcada, sobre todo para selección de métodos de alimentación con sólidos, Así es. porque ese es el reflejo protector que lo vemos desarrollándose alrededor de los 6 meses. Y yo siempre pregunto, ¿tu bebé ya cerca se mete la mano, el puño en la boca, el Sí, sí, todo pie o eso. el juguete hasta el fondo y hace, y hace ese reflejo nauseoso? Y a veces me dicen, sí, yo pienso que se está ahogando. No, es un reflejo De que, protección. que, que bueno que ya apareció porque nos da indicios que podemos avanzar en las texturas. Sí, además porque realmente es algo que también vemos en el día a día, en ese patrón normal de llevar todo a la boca para explorarlo, a explorar el mundo en el caso de los bebés, pues nos damos cuenta de eso, ¿no? Que muchas veces se les va la mano porque hay poco control de fuerza, el control motor se está desarrollando, entonces tú lo ves.
Y en la comida lo vamos a ver. Es esperado que los alimentos, especialmente los sólidos, generen este reflejo nauseoso, ¿sí? Esta es parte de, y también hay muchas familias que eso les hace evitar los alimentos. Y aquí es Sí, importantísimo resaltar de si hay este es un reflejo de protección, ¿por qué? Porque el niño está aprendiendo a utilizar su lengua, sus músculos y su boca para mover el alimento dentro de la boca y pasarlo para poder deglutirlo. Entonces, creo que es importante entender que normalmente es como montar en bici, que uno se tropieza, que uno se cae, pues ese es parte de ese reflejo exacto. de arcada. Hablemos, Plata, quiero especificar cuáles son los métodos de alimentación que existen. Entonces, tenemos el método tradicional, que es como el de toda la vida, en el que aprendieron seguramente nuestras mamás, nuestras abuelas, el que nos dieron a nosotras seguramente creciendo, y es el método por papillas y que la textura va evolucionando poquito a poco para llegar finalmente a los sólidos, pero es un proceso, digamos, más lento, ¿cierto? En la evolución de los sólidos. Este método tradicional se caracteriza mucho porque hacen mezclas a veces, o sea, es una papilla o es una, Con una, todo. una crema de todo con todo, el pollo, con papa, con espinaca y nutricionalmente Buenísimo. cargadísima, pero en cuanto a texturas y en cuanto a diferenciación de colores, aromas y demás, pues es una mezcla y no existe esta separación. Entonces, ese es el método tradicional, como con papillas, que también se puede dividir, ¿no? Yo puedo hacer una papilla solo de mango, una papilla solo de pollo, una papilla solo de arroz, también. Tenemos el método que estuvo en mucho furor, que fue el BLW, que evolucionó un poco al Bliss para asegurarse que los niños en esta introducción de sólidos consumieran más cantidades de alimentos ricos en hierro y no existiera tanto riesgo de anemia. Disminuyó el riesgo de atoramiento infantil y también incluía, potencializaba mucho la inclusión de carbohidratos, alimentos energéticos para que los niños pudieran potenciar su crecimiento y alimentos ricos en fibras y minerales y vitaminas como las frutas y las verduras. Y tenemos un método mixto también, que personalmente me fascina. ¿Por qué? Porque el método mixto mezcla un poco sólidos, papillas, un poco de todo. Y así no tenemos niños que rechazan las papillas. Porque a veces veo en consulta y veo a niños ya grandes que dicen, odia esa textura papilluda, no se puede tomar una Nada avena, viscoso. no se puede tomar una crema en ningún lado, Viscoso. porque nunca le di una papilla, nunca le di una crema, y llegó a los 4 o 5 años sin probar esa textura y ya la rechaza. Algo también aquí muy valioso, concuerdo igual que tú, que el método mixto es el método que para mí es más funcional para las Ujú. familias en la realidad. No en las redes sociales, en la realidad. Las redes sociales pueden con todo. Em, ¿Por qué? Porque los tiempos de las familias no son las de todos. O sea, no todo el mundo tiene el mismo tiempo para disponerse para alimentar a sus niños. No todo el mundo tiene la misma seguridad, tranquilidad para poder tolerar que un chiquitín se pueda meter ciertos alimentos en la boca, ¿cierto? De la primera vez. No es fácil. Cuando ellos generan este reflejo de arcada, muchas familias entran en mucho pánico, en angustia. Hay unas que inclusive llegan a la consulta volviendo a la lactancia o a la leche, pues por ese temor. Entonces no todos tenemos las mismas preparaciones emocionales para asumir ese momento. Pero también entender que ambas experiencias brindan posibilidades sensoriales y motoras importantes para los niños. Como tú lo dices, las tapillas permiten a mí tener una tolerancia a ciertas texturas más viscosas y que me van a hacer aceptar alimentos más viscosos. Entonces, por ejemplo, el aguacate que tiene a ser, que tienes como esa sensación como, no sé cómo Blanda, decirla, blanda, pero aparte es como aguadita, no es seca, ujú. ¿sí? Igual que el banano, por ejemplo, dependiendo pues de la madurez del banano. O el mango, porque hay unos que dicen, yo como mango casi biche o duro o amarillito, pero el mango muy naranja, muy maduro, no lo tolero, Ujú. ¿sí? No les gusta esa sensación de Exacto. la fibra. Por el contrario, también este método más de los sólidos blandos me permite a mí, pues, aparte de participar más pequeño en la actividad, también permitirle a mi cuerpo y a mi boca organizarse de forma distinta y aprender habilidades diferentes. Ujú. Entonces, creo que es clave poder incluir los dos métodos de la alimentación complementaria. Y rescatemos acá, Nata, que ningún método es, o sea, ni siquiera el mixto es para todos los bebés. Exacto. Porque si a mí me llega un bebé a consulta de 4 meses que ya debe iniciar alimentación complementaria, porque lo indicó el pediatra, porque no está teniendo una adecuada ganancia de peso y de talla, entonces debe iniciar.
como de manera temprana, o ya tiene demasiado interés en la comida y el niño y los papás ya quieren empezar ese proceso, pero todavía no logra sentarse, no sostiene. Todavía el reflejo de arcada no está presente, pues hay que irse por el método tradicional con papillas muy, muy suaves, sin consistencia grumosa, para que pueda deglutir los alimentos Siempre. sin riesgo, ¿cierto? Que me llegó a los 6 meses y todavía no se sostiene sentado el reflejo de arcada, la misma situación. Pero resulta que yo le digo a los papás, listo, usted se va con esta recomendación, pero resulta que en 2 semanas o en 3 semanas Lo logró, se sentó, se cogió, sentó. controló los niños son mágicos, controló la cabeza, o sea, perdón, logra todo ese tipo de cosas, el método cambia, Ujú. realmente. Sí, es que ellos van evolucionando y el método tiene que ir evolucionando con ellos. Si yo me quedo con un bebé que ya ha alcanzado hábitos del desarrollo, que ya ha madurado habilidades, pero yo lo sigo tratando como si todavía no los hubiera desarrollado, pues no voy a ayudarle a avanzar Así es. y a mejorar sus habilidades orales, como me dices tú, o, bueno, toda esa interpretación en boca de las texturas y cómo se tiene que mover los maxilares y cómo tengo que masticar y deglutir. Así es, yo creo que aquí es clave poder decir a las familias que los métodos cambian Ujú. todo el tiempo, como cambian los niños y como cambian las familias, ¿sí? Sí. Entonces, no todos los métodos son para todas las familias, ni el niño se mantiene estático todo el tiempo en su proceso de alimentación. Inclusive tenemos periodos de los niños más grandes que tienden a rechazar un grupo de alimentos, luego lo aceptan y es inclusive esperado el desarrollo Ujú. de los niños. Entonces, creo que aquí es fundamental aclarar es la alimentación no es rígida, ¿sí? Es muy flexible, pero aquí es clave entender que depende más de la observación del adulto. Yo observo y me pregunto, mi niño, ¿cómo es? ¿Qué necesita? Entre eso, esos ítems que hablamos al inicio de esto me da seguridad para que mi niño arranque con sólidos, especialmente, con sólidos blandos. Si mi niño cumple eso, bueno, entonces yo como mamá, ¿cuáles son mis tiempos? Porque no son los mismos tiempos de mi mamá, que sale a las 7 de la mañana a trabajar, o un papá, y se van los dos, a una mamá que puede estar consumiendo todo el día o Ujú. puede estar media mañana, que puede tener más tiempo para disponer. Entonces puede que en la mañana, a la hora del desayuno, te a dar más papillas, al mediodía o en la noche tenga más disponibilidad y pueda tener el tiempo de permitir los sólidos y la exploración del alimento, porque usualmente cuando permitimos el uso de sólidos es donde más permitimos la exploración de los Ujú. niños. Con las papillas, las familias hay un tema es ensuciar que no les encanta, aunque yo lo recomiendo Sí, muchísimo, es tremendo. Eso tiene que ver mucho con la historia de los adultos, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, yo todavía no logro manejar ni siquiera que se ensucie, regio, o sea, en ese momento, pero cuando ya quedan untados, como que huele a todo como con huevo, con espagueti, como todavía mi sistema sensorial le cuesta manejar Ajá. ese input sensorial, ¿no? Pero realmente, Sí, la cosa, para algunos el problema es no tanto que se ensucie, sino que me quiera abrazar a mí ya después exacto, untado. ¿sí? Y entonces empezamos con las caras. O cuando no nos gusta la Ajá, comida. Sí, uno dice, ay, qué exacto. rico este brócoli. Y lo está haciendo, pues no es rico porque realmente a ti no te gusta. Pero bueno, eso lo hablaremos en los capítulos siguientes. Pero digamos que sí es importante entender que es importante observar qué puedo hacer yo, cómo le ofrezco, dónde y cuándo a mí los alimentos. Eso es una decisión propia del adulto. Y ya lo que decide el niño es hasta cuándo comer. Ujú. Creo que eso es importantísimo aclararlo y es no fuerzo el consumo de un alimento ni la manipulación de un alimento, pero también respeto cuando el niño ya no quiere comer. Ujú. ¿Por qué crees que eso es importante, Mori? Tú que como experta en nutrición. Porque a veces estamos sirviendo con el ojo nuestro de la barriga del adulto. No, y culturalmente, pues también que comemos bastante. Claro. O tenemos expectativas de lo que se come el bebé de mi amiga o lo que se comió el hermanito menor o el hermanito mayor. Y uno dice, pero este no se ha comido ni la mitad de la porción y apenas está empezando. O lo que comía. Entonces, Ajá, el hermanito de esa edad comía. ajá. Y yo creo que pues comparar no es una opción, todos los niños son distintos, así sean creados por la misma familia y de la misma forma, son diferentes. Oye, y ahí está súper importante. Me llegan familias y me dicen, con mi hijo mayor implementé el BLW y él ya estaba listo y se comió todo y era perfecto. Y yo veo que este no me lo recibe, no se lo lleva a la boca, si se lo lleva me lo escupe todo. ¿Cómo puedo? Entonces, ni siquiera entre los mismos hijos, entre la misma familia, va a ser la recomendación estática, porque cada niño viene con unas habilidades sensoriales o con unas hipersensibilidades sensoriales que va a hacer que sea todo un mundo en el momento de la alimentación. Así es. Luego que es importante es observar al niño qué puede hacer, qué se le facilita
¿Y qué puedo hacer yo? Entonces, ser muy flexible frente a eso a lo largo de estos primeros 6 meses, que es como cuando la alimentación es más dedicada al niño. Ujú, Después del primer año, pues ya digamos que la alimentación es mucho más cercana al resto de la familia. ujú. Esos primeros 6 meses suelen ser un poquito más confrontadores y ahí es importante, perdón, Tranquila. ahí es importante esa flexibilidad del adulto. Entonces, concluyendo, Nata, creo que coincidimos en que no existe un solo método o un único método que se ajuste a todos los niños y que dependerá de las habilidades de cada niño y de la disposición de cada familia para escoger un método. Creo que Exacto. aquí también hay un punto clave y es tener claro que importantísimo, sí hay algo y es que antes de los 9 meses o hacia los 9 meses se deben introducir sólidos, Así es. porque si no, las habilidades orales en masticación, en tolerancia a esa textura, pues no se desarrollan adecuadamente y ya después nos va a tocar un trabajo mucho más arduo. Claro, porque finalmente los niños son de rutinas Ujú, y si en la rutina, pues digamos que es más difícil para ellos aceptar un sonido, a cierta pues va a ser más retador para nosotros como adultos incluir el aliento. ujú. Entonces creo que la clave es observar, avanzar poco a poco y sintiéndose más seguro el adulto, a medida que el chiquitín le vaya mostrando que tiene las capacidades para lograrlo. Lograrlo. Tenemos entonces, para escoger el método, tenemos que tener en cuenta algunos hitos del desarrollo, algunas habilidades que se hayan adquirido. Si vamos a escoger sólidos, Nata, ¿cuáles serían? Si vamos a escoger sólidos, entonces control postural, es Ujú. decir, me mantengo sentado con un poco de apoyo, control de la cabeza y lograr manipulación, o sea, coger y llevar a la boca y un reflejo de arcada presente. Eso fue Ajá. mejor. Y superar el reflejo de extrusión. Irlo superando así. Y aquí es importantísimo y clave que los sólidos nunca van a ser sólidos crocantes, duros y demás, porque esos igual van a tener riesgos. Son sólidos Blandos, blandos grandes y blandos. que el adulto pueda tomarlo entre sus dedos y oprimirle que se espiche, Exacto. Que los niños ¿cierto? inclusive los llevan a la boca así, y aquí ya, y es casi esto, ¿no? Que entra como 3 gramitos del alimento y todo se queda en la mano, pero es parte de esa posibilidad que tiene. Claro. Me encantaría que las personas que nos están viendo nos comentaran qué método utilizaron para ellos, o sea, qué método utilizaron, Vivieron, ¿qué lo método vivieron, vivieron? ajá, vivieron, qué método utilizaron para sus hijos. Y de pronto, ¿cuáles fueron los alimentos, los primeros alimentos que decidieron introducir en ¿Y la cuáles alimentación? más les costaron trabajo? Porque siempre hay un alimento que es el retador, que nos dice, no he podido con este alimento, aunque se lo presenté en esta presentación, en esta, es difícil. Entonces también sería chévere poder conocer como Sí, que es difícil para nosotros poder en su momento ayudarlos con esas dificultades. perfecto. Y como última conclusión, que no va a ser un solo método y se va a quedar ahí, sino que puede ir evolucionando en el tiempo Así es. acorde de la evolución del No es bebé. estático, Ujú. implica cambios y necesita nuestra flexibilidad como adultos y no disminuir la rigidez. Perfecto. Nata, quiero invitarte a una actividad, Lúdica. a una actividad lúdica, sí, de, Ok, como cierre de preguntas falsas y verdaderos para que perfecto. me contestes. Listo. ¿Listo? Si hago BLW, ¿nunca puedo usar cuchara? Es falso, realmente es importante entender que como lo que hemos hablado es, tú puedes usar cuchara con alimentos más blandos, inclusive tú los puedes partir y utilizarlo de esa forma con los niños. Creo que aquí es fundamental es no dar una línea clara para algún método, sino decir, utilizarlos todos, porque también a veces la cuchara te facilita en tiempos, entonces creo que es también valioso. Perfecto. Si mi bebé se ensucia mucho, ¿lo estoy haciendo mal? No. Dejar a niños, como lo hablamos, la alimentación complementaria es fundamental la exploración. Y la exploración que inicia por el cuerpo. Entonces me unto las manos, me unto la cara, me unto el cuerpo y pues de acuerdo a eso voy conociendo el alimento y me voy relacionando mejor con él. Entonces no lo estás haciendo mal, es falso. Todos los bebés deberían seguir el mismo método. Falso, ya lo hablamos. La verdad, el método depende de quién es el niño, qué características tiene, qué necesita en ese momento y las posibilidades de los adultos. Nata, muchísimas gracias por este espacio. A ti, Moni, me encantó estar aquí.